10 años en Japón. Mi hermano tiene más de 10 años en Japón. En un momento ella fue a visitarlo, se complicó y bueno, sabemos que la situación en el país actualmente y en ese momento, se fue en 2016, era complicada. Japón tiene un sistema de salud que beneficia a los residentes con, digamos, el gobierno cubre parte de los gastos de salud, los tratamientos, sobre todo tratamientos costosos como el cáncer, entre otros, y le ofrecieron una alternativa y bueno, ella se quedó allí a hacerse tratamiento y yo me fui a ayudar a mi familia. Qué bonito. Es una historia, bueno, que por esas complicaciones a veces que ocurren en las familias, pero también por una mala jugada del destino. Pero es una decisión quedarte. Y te pregunto, después de 5 años, primero, ojalá, ¿tu mamá está bien? ¿Está chévere? Está perfecta. Amén. Le tengo mucho que agradecerle a Japón. Amén, tan bonita. ¿Por qué decides quedarte en Japón? Bueno, porque viviendo, yo empecé a estudiar japonés. Es un país donde la gente no habla inglés. La gente cree que los japoneses hablan inglés y realmente lo hablan muy poco. Empecé a estudiar japonés y empecé a entender la cultura. La cultura japonesa es una cultura milenaria. Es el gusto por los detalles. Combina lo tradicional, muy asiático, con toda la tecnología que sabemos, robótica, inteligencia artificial, entre otros. Entonces me enamoré del país. Viajar por Japón, te recomiendo, Luis, si vas, te guío por donde tú quieras, porque claro, es un país hermoso para conocer, visitar, las flores de cerezo. Ahorita que estamos en primavera, acabamos de hacer, por fin, después de la pandemia, permitieron el gobierno hacer picnic, y bueno, eso es sentarse bajo las flores de cerezo, a hablar, a conversar. Es un gusto, es un amor también por la naturaleza. Sí, Japón tiene aspectos importantísimos que además han generado siempre una vista humana, altruista sobre el ser humano, sobre todo porque es una sociedad, y no lo digo a pesar de que desconozco mucho, pero es una sociedad que respeta, que está basada bajo el respeto, está basada bajo la organización y sobre todo al entender el espacio de los demás, el compromiso que uno tiene con los demás. ¿Cómo podemos, por ejemplo, poder describir esos aspectos japoneses con los aspectos venezolanos? El venezolano es muy lanzado, el venezolano, por ejemplo, no respeta el espacio del otro, pero ojo, porque somos así, somos tocones, ¿cómo estás? ¿No? Existe también un tema de la puntualidad, que los japoneses son estrictos en eso y le dan un valor al tiempo. ¿Cómo te has llevado con esos valores? Bueno, muchos aprendizajes, es decir, aprendes muchísimo, muchísima disciplina, muchísimo sobre puntualidad, pero yo creo que es bueno la combinación, porque los japoneses, ellos respetan mucho el otro, ellos no te cuentan su vida, nosotros los latinos te acabo de conocer y ya te conté toda mi vida. Ellos no, y no lo hacen porque no quieran conversar, sino porque no quieren como contaminarte con sus problemas, es mucho del respeto al otro. Entonces, pero cuando ellos conocen a un latino, empieza esa fusión cultural, se dan cuenta que también, bueno, está bien conversar, está bien hablar de las emociones, está bien poder socializar de otra manera, y yo creo que esa fusión es súper interesante. Hemos hecho hallacas con japoneses y ellos, bueno, son muy observadores y en 2 minutos hacen las hallacas mejor que tú y yo. Mejor que tú, wow. Increíble. Mira, bueno, tú sabes que con el tema de Oscar de León, el Japón conoce mucho de salsa, ¿no? O hay comunidades que se han especializado en entender las culturas latinas, y la salsa es parte de nuestra cultura. ¿Cómo ha sido, y quería preguntarte ahí, más allá de la hallaca, ese compartir de la cultura? ¿Qué, por ejemplo, te gusta del japonés, de la cultura japonesa, y que tú sientes que es un valor que los latinos o los venezolanos le podemos dejar a los japoneses? A mí me gusta mucho el detalle. Ellos, nada está colocado al azar. O sea, tú vas a un lugar y todo está muy bien pensado. Ellos te exigen, cuando tú trabajas con japoneses, te das cuenta que a veces uno es mucho de resolver problemas del día a día y a veces se te van los detalles, porque no te das cuenta. Entonces él pone, no, mira, te faltó esto, mira, esto tienes que ponerlo así. Nosotros tenemos, o sea, soy una de las organizadoras del Festival de Cine Venezolano en Japón, y allí ha sido, y esa idea nació porque los japoneses me preguntaban demasiado sobre Venezuela, no conocen casi nada de Venezuela. Somos apenas 400 venezolanos en Japón, y a veces me decían, Venezuela, ¿dónde queda? Venecia, ¿cómo que hay? Yo quiero conocer. Minnesota. Yo creo que el cine y es una forma también de que conozcan la cultura venezolana, y salen con muchas preguntas y aman las arepas. Ya hay arepas en Japón. Sí, qué interesante. Mira, hablar un poco también, y es una pregunta un poco impertinente, ¿cómo se llega a Japón desde Venezuela? Tania Sarebe siempre ha hecho un chiste que además repite, y cada vez que lo repite igualito me da risa, que es más fácil llegar a Estambul que llegar a Margarita. Es un vuelo más rápido.
Porque bueno, hay muchas horas de espera cuando no se cancelan, en fin. ¿Cómo llegas a Japón? ¿Por dónde es el circuito, querida? Son muchas horas de vuelo. Actualmente llegué a Tokio, Los Ángeles, Panamá, Caracas. ¿Cuántas horas de vuelo? Bueno, más de 20 horas de Wow. vuelo, sin contar las horas de espera entre cada una de las transferencias. ¿Qué haces en Japón, querida? Me dice que estás organizando el Festival de Cine Venezolano. Por ejemplo, ¿qué pueden hacer esos 400 venezolanos? ¿Se han unido? ¿Cómo han encontrado, tal vez, más allá de las distancias, porque es un gran país, ese punto de encuentro, ¿no? Sí, bueno, el festival ha sido una manera de encuentro, de recordar de esa nostalgia que uno tiene por lo venezolano, por nuestra comida, por nuestra cultura. Pero bueno, actualmente soy corresponsal para un medio internacional en español, porque claro, el japonés sí es un idioma muy difícil, no te voy a negar. ¿Ya lo hablas? Sí, lo hablo, lo entiendo, pero no al nivel que yo quisiera, Claro. es decir, al nivel de comunicar, de poder tener esta conversación quizás un poco más allá de lo básico, digámoslo así. ¿Y cómo te enfrentas, por ejemplo, diariamente? ¿Has generado entornos con latinos? No, sigo estudiando, es decir, Ok. es un idioma que tienes que estudiar por muchísimos años. O sea, tengo 5 años estudiando y todavía los mismos japoneses están todos los días con sus aplicaciones aprendiendo kanji nuevos, porque son muchísimos kanji, son miles de kanjis. Los kanjis son la ideografía de ellos y hay 3 sistemas de escritura. O sea, está el sistema, hay 2 silabarios, que es el hiragana y el katakana, y los kanji. Entonces tú puedes pasar toda la vida estudiando japonés, pero es interesante porque también estudiando japonés entiendes más la cultura y esa es la manera de poder adaptarte y sentirte mejor en un nuevo país. También ha sido noticia mucho sobre la alerta en países como Japón por el aumento de suicidios, ¿no? Es un tema muy sensible, pero es una realidad, ¿no? Y yo pregunto, ya que tú estás ahí, conoces el entorno, conoces cómo conviven, cómo se relacionan, como un país que tiene, por ejemplo, una alta tasa de empleo, tiene mejoras económicas, no hay inflación o la inflación es mínima, una persona puede empezar a entrar. ¿Qué puede pasar por la cabeza de un japonés para tomar la decisión y sobre todo porque la tasa es muy alta? Porque ellos son muy competitivos y también respetan mucho al otro y no hablan mucho de sus emociones. Yo siento que esta parte del latino de hablar, de contar sus problemas, de quizás cuando uno se siente mal, acudir y buscar ayuda, la terapia ya es un tabú todavía en estos momentos. Sí. Interesante. Entonces allí yo creo que hace falta, bueno, un largo camino desde las escuelas y de hacerlo parte de la cultura cotidiana, porque ahí todavía falta un largo camino que recorrer. Sí, los venezolanos hacemos catarsis hasta con los árboles. Vamos caminando, bueno, tratando de liberar todas las tensiones que tenemos. Entre todo lo mejor que tiene Japón, te pregunto, ¿qué es lo que más te identifica? ¿Con qué es lo que realmente más allá de su cultura? Hablamos sobre sus tradiciones, sobre lo milenario, sobre lo tecnológico, pero ¿qué es ese aspecto de Japón, querida Luza, que te gusta, que disfrutas? Bueno, me gusta, como te digo, la cultura, pero es ese respeto del japonés, esa sencillez también. La gente es muy sencilla. Tú de verdad que no puedes ver diferencias quizás de clases, que sí las hay, por supuesto, como en todos los países, pero el japonés es una persona de las que siempre vas a aprender. De verdad que me identifico mucho con esa personalidad de ellos. Extraño, obviamente, cosas que quizás, bueno, a mí siempre me mandan, baja la voz, hablas muy duro, ellos hablan así muy bajito. Wow. Entonces, cuando estudiaba japonés, me miran a meter preso entonces. había un letrero nada más en español, bajen la voz. No puede ser. Te lo juro. Es decir, que el letrero estaba específicamente dado hacia los latinos, ¿no? O españoles, O que español. también hablan duro. Hablan duro. ¡Wow! ¡Qué increíble, qué increíble! Sobre Japón también hay mucha tradición con el tema de la comida, ¿no? ¿Cómo ha fusionado un poco, Luza, esos aspectos, ¿no? Me dice que comes arepas todo el tiempo, que ellos aman las arepas. Ajá, ¿cómo has podido conciliar? Me gusta mucho la comida, porque encuentras mucha comida asiática que aquí nunca había probado. Por ejemplo, uno piensa nada más en el sushi, por decirte algo. No, hay muchísima comida. Por ejemplo, Algo que me gusta mucho es ellos le llaman la pizza japonesa, que es okonomiyaki, que son vegetales como mezclado con pescado, con pollo, el pescado es muy fresco allá, tienes la soba, que son estos fideos como tradicionales japoneses, y además no es que tú solamente vas a comer soba porque te provocó, no, es que a veces la soba es de buena suerte, al final de año ellos tienen sus platos que si te comes este tipo de salmón es para la prosperidad, si te comes esto es para la salud, wow. Es decir, todo el tiempo tú vas aprendiendo cosas.
Y tienes mucha comida asiática que aquí he conocido personas de países que quizás nunca pensé que podía conocer. También hablar sobre, a mí me asusta, por ejemplo, siempre la hace con el tema de los temblores. Incluso hace menos de un día ya hubo un sismo, ¿no? Siempre es noticia un poco. Como, por ejemplo, a mí me llenó, y con mucho respeto, unos grupos de chilenos comentó en uno de estos TikToks que se ríen mucho los venezolanos porque en Chile es normal que tiemble, ¿no? Entonces los venezolanos, como no estamos acostumbrados, es como un cierto pánico. ¿Cómo convives un poco con eso, no? Es mejor que tiemble, porque siempre tiembla y eso quiere decir que no va a venir un temblor fuerte. Entonces, claro... ¿Cómo te acostumbraste? No me he acostumbrado todavía, pero es decir, uno se asusta, ellos no se asustan. Estamos aquí hablando, empieza a temblar y ellos siguen trabajando y yo empiezo como que ¿dónde está? Me pongo debajo de la mesa, ¿dónde está el casco? Yo empiezo a buscar todo, las medidas de seguridad que aprendes en todos lados porque siempre hacen simulacros porque es parte del día a día en Japón. Interesante. Pero es mucho de los cuentos que también comentan los chilenos. ¿Te quieres quedar en Japón? Sí, me gusta mucho, pero bueno, uno no descarta de dónde te lleva la vida. Como te dije, no lo planifiqué, la vida me llevó. Sí, me adapté, me gusta Japón y me siento identificada con su orden, con su cultura. Pero bueno, uno no sabe qué pueda pasar en el futuro. También estoy feliz aquí en Venezuela a visitar a mis amigos, a mi familia, así que bueno, ya veremos. Bueno, querida, te deseamos toda la suerte del mundo. Ojalá que podamos nosotros encontrar más puntos de encuentro con los japoneses, sobre todo porque siempre están vistos como unas personas organizadas, respetuosas. Hay imágenes que siempre hablan por sí solas, lo que ocurrió en Qatar de los japoneses limpiando sus gradas, ¿okay? Y limpiando las gradas del otro, ¿no? Entender también que esa es una forma hermosa de convivir. Y quisiera que ese sea el mensaje para finalizar, Luza. ¿Qué podemos nosotros, conociendo las dos culturas, qué debemos nosotros los venezolanos urgentemente aprender de los japoneses? Bueno, yo creo que debemos el respeto. Yo creo que el respeto al otro que va desde lo mínimo, como te decía. Quizás ellos no te cuentan sus problemas porque no te quieren contaminar, pero el respeto va desde usar cubrebocas para no afectar al otro. Es en toda la cultura japonesa está el respeto, el orden, la disciplina. Lo que quizás ellos también son muy de paso 1, paso 2, paso 3, son personas como muy, muy organizadas, pero nosotros tenemos la resolución de problemas. Entonces, yo creo que al final lo importante es conocer, es decir, no caer. Cuando uno desconoce está el prejuicio y allí es donde está el gran error. Tú sabes que hubo una vez una noticia en Twitter y se hizo viral, la estoy buscando, donde un ministro de Energía de Japón se disculpó con el pueblo japonés, inclinándose por 20 minutos por el corte de electricidad que duró 20 minutos. Es decir, el ministro pidió perdón al pueblo inclinándose 20 minutos por un corte de 20 minutos. Es decir, 1 minuto inclinado por cada minuto de corte eléctrico, ofreciendo además un perdón público. ¿Cuántas horas estarían nuestros dirigentes inclinados pidiéndonos disculpas? No alcanzaría el tiempo, ¿no? Y ese es el respeto. También cuando quienes gobiernan, cuando están en esos poderes, muestran una mayor empatía con el ciudadano y entienden sus problemas desde esa vivencia, no desde el poder que los hace verse tan alejados, ¿no? Y así lo que pasa, y como lo percibe la mayoría de nuestros gobernantes, como que no entienden las realidades de su gente. ¿Cómo has visto un poco el tema político? Los japoneses dan los discursos así, como estamos tú y yo aquí hablando. A ellos no les gusta estar parados en un podio porque se sienten lejos de las personas. Ellos, pero te digo, la sencillez, conversar con las personas y el agradecimiento también. En Japón se dice más arigato, que es gracias, o disculpa, sumimasen, que cualquier otra palabra. ¿Sumimasen? Sí, disculpa, sumimasen. Mira, con todo el respeto, me voy a meter en tu vida íntima. ¿Tienes novio? Ahorita no, pero sí he tenido novios japoneses. Sí, ¿y qué tal? Distinto, pero bien. ¿Qué les has enseñado? ¿Salsa? ¿Merengue? Sí, ellos bailan salsa contando 1, 2, 3, 4, pero lo aprenden porque aprenden rápido, así como aprenden a hacer hallacas. Qué bella. Gracias, Luz. Luza Medina, periodista venezolana, experta de periodismo digital. Me gusta porque sí tiene esa energía de respeto, esa energía además cálida y de buena vibra. Que Dios te bendiga, que te vaya muy bien. Esperemos que tu mamá siga recuperándose y que, bueno, todo ese mal pasaje ya haya quedado atrás. Así es, amén. Gracias por la invitación, Luis. Un abrazo. No, Luza Medina, periodista venezolana.